Una persona querida me preguntó ¿por qué México no es una potencia mundial? La pregunta es difícil de responder, pero aquí intentaré responder esta pregunta. Bien, primero que nada, ¿qué es una potencia? En pocas palabras, una potencia es un país con un estado y una economía fuertes, a tal punto que otros países dependen de ellos en diferentes rubros o bien son modelos a seguir. Eso, en mi humilde parecer, yo así definiría una potencia. De entre las potencias hay algunas que destacan entre las demás. Estas serían las superpotencias. Actualmente hay tres superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China. Y alrededor de ellas hay otras potencias, como son Reino Unido, Alemania, Francia, India, Japón, entre otros. ¿Qué tienen en común? Pues comparten varios de los siguientes puntos: una economía fuerte, capacidad industrial para transformar materias primas, innovación tecnológica, ideas, innovación, fuerza militar y una población alta. ¿Qué le falta a México para ser potencia? Vamos a examinarlo. Primero que nada, una potencia siempre necesita el respaldo de otra potencia ya existente. Por ejemplo, durante varios siglos, Francia y Gran Bretaña compitieron por el dominio del mundo. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Pues hizo de la vista gorda cuando los estados alemanes de la Confederación Alemana se unieron bajo el auspicio de Prusia. ¿Qué ganaba Gran Bretaña? Muy pronto Francia se la tuvo que ver con un nuevo enemigo poderoso que estaba junto a su frontera. De hecho, la unificación alemana se saldó a costa de la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, con la conveniencia de Gran Bretaña. Otro ejemplo, ¿por qué Japón se recuperó tan rápido y llegó a ser la segunda potencia económica del mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Sí tiene que ver con la cultura y la mentalidad japonesa, pero funcionó gracias al respaldo económico, político y militar de Estados Unidos en una alianza anticomunista, caso similar al de la Alemania occidental de la posguerra. A Estados Unidos no le convenía un Japón arruinado, ya que los comunistas estaban muy activos en Japón y el país podía fácilmente caer en el comunismo o bien ser ocupado o influenciado por la Unión Soviética. Número 2. Las potencias normalmente recurren a la apropiación de territorios y recursos ajenos. Y aquí van los ejemplos. Gran Bretaña se volvió potencia mundial entre los siglos XVIII y XX. Su industria demandaba materias primas para procesar y gente que comprara sus productos. Así Gran Bretaña se lanzó a la conquista del mundo, ya que tenía el dominio de los mares, y llegó a controlar la cuarta parte de la superficie terrestre. Por poner un ejemplo, la industria textil era muy importante en Gran Bretaña. El algodón era extraído de la India, era llevado a Gran Bretaña, era procesado, convertido en prendas de vestir y era vendida a los indios, siguiendo el ciclo de la teoría de la dependencia, que también aplica para los países de América Latina. Hoy día las acciones bélicas siguen siendo claves, y para quien piense lo contrario, baste recordar las guerras del petróleo que Estados Unidos ha llevado a cabo en Oriente Medio, con el pretexto de exportar la democracia y combatir el terrorismo. Número 3. Las potencias normalmente surgen a costa de otras potencias. No solo se necesita tener el apoyo implícito o tácito de una potencia ya existente, sino que con frecuencia los intereses geopolíticos económicos conllevan a la disminución de una potencia. Por ejemplo, China fue un país autosuficiente que no quería abrirse al comercio, así que los británicos favorecieron el contrabando y la adicción a la droga del opio para debilitar al pueblo chino y extraer su plata. El emperador de China respondió con las armas y perdió las dos guerras del opio. Así China entró en su llamado siglo de la humillación. Cuarto, una potencia necesita la explotación de una gran masa de trabajadores. Desde la antigüedad, los grandes imperios como Egipto, Roma y otros necesitaron no solo de recursos y conquistas, sino también de una mano de obra barata.
disponible y abundante. El poder económico en el Imperio Español se basó en la explotación de las minas de oro y plata, donde trabajaron miles y miles de esclavos africanos. Durante la Revolución Industrial, Gran Bretaña afianzó su poder económico con un tremendo costo humano, ya que miles de campesinos emigraron a las ciudades para trabajar jornadas extenuantes en las fábricas a cambio de salarios paupérrimos y pésimas condiciones de trabajo y de vida. Mujeres y niños también eran engullidos por la maquinaria económica industrial. Fenómenos parecidos ocurrieron en países como Estados Unidos, Alemania y Francia. Aquí cabría preguntarnos cuál va a ser el papel de la mano de obra en la nueva revolución industrial que se está desarrollando. De entrada parecería que la mano de obra va a ser obsoleta, la mano de obra humana, ya que todo va a estar mecanizado y altamente programado. Sin embargo, la extracción de materias primas en países no desarrollados va a seguir saldándose con la explotación de personas, pueblos en situación de vulnerabilidad. De eso yo estoy completamente seguro. Quinto, las potencias, imperios y países que aspiran a tener poder o cuando menos ser estables necesitan autoabastecerse y decaen, implosionan, se derrumban cuando no lo logran, empezando por los alimentos básicos. Aquí los ejemplos. Aunque hubo otras causas, la monarquía francesa cayó cuando la carestía de pan afectó severamente a las masas pobres de la sociedad francesa. Y lo mismo ocurrió con los zares rusos del siglo XX. ¿Qué tiene que ver todo esto con México? Ahorita te lo explico. México necesitaría el respaldo de una potencia o de una superpotencia de preferencia. Hoy en día existen tres: China, Rusia, Estados Unidos. Siguiendo las tesis del doctor Alfredo Jalife Rame, cualquier apoyo de algunas de estas tres superpotencias es casi imposible, toda vez que México comparte frontera con una de estas superpotencias, en Estados Unidos, en declive, en crisis, pero superpotencia todavía. Ya lo decía el analista polaco-estadounidense Brzezinski desde hace décadas. No nos conviene tener un Japón en nuestra frontera sur. Va para los mexicanos en particular y yo diría para los latinos en general. Esto se conecta con el siguiente punto. Estados Unidos se expandió a costa de cercenar a México la mitad de su territorio. De momento nos toca administrar el territorio y los recursos con los que contamos. Recursos naturales, recursos humanos y también el recurso tiempo. Si algún día México llega a ser potencia, será con el apoyo de Estados Unidos o a costa de Estados Unidos. Lo que para mí es claro como el agua es que no podemos esperar ningún apoyo, ninguna dádiva de Estados Unidos. El tío Sam no tiene amigos, solamente tiene intereses. Cuarto punto, la explotación de mano de obra. Aquí en México esta cuestión es compleja y hasta contradictoria. A nivel Latinoamérica, los mexicanos trabajamos mucho y somos de los que menos ganamos en comparación a nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en un país con recursos en abundancia, la mayor parte de su población sea pobre. Esto nos habla de que la riqueza no se reparte equitativamente. En este rubro se necesitan empleos estables y bien remunerados, así como el respeto a los derechos de los trabajadores. Por lo demás, durante el Porfiriato, México ya experimentó un auge económico a costa de la miseria del grueso de la población. No de nuevo. En todo caso, yo prefiero ver un país equitativo que un país empoderado. Último punto, el autoabastecimiento. Imaginemos por un momento que en un posible conflicto comercial entre México y Estados Unidos, semejante al que tuvo el presidente Donald Trump con China, el tío Sam pusiera aranceles a las exportaciones de cereales, implementara alguna otra medida que dificultara a México la importación de cereales como el trigo o el maíz. En tal caso, la seguridad alimentaria de los mexicanos estaría en peligro, y te voy a explicar por qué. En México el maíz es la esencia de la vida, es el alimento básico de la población, pero oh sorpresa, la mayor parte del maíz que se consume
es importado de Estados Unidos. Para llegar a ser una potencia, primero necesitamos ser un país estable. Y para ser un país estable necesitamos garantizar por nosotros mismos la alimentación de toda nuestra población. Ahora, dependiendo de tus comentarios y de tus likes, haré una continuación a este video. Gracias por tu atención desde México. Hasta la próxima. Que viva México.